falla o en qué es muy bueno el ejemplar, ¿vale? Y digamos que es la intencionalidad de hacer una forma lo más objetiva posible de clasificar a los ejemplares, ¿no? Roberto, una Sí, acotación, dime. se te ve tu cámara y no se ve Ah, venga, pues la quito. la presentación. Vamos a ver. Ya os digo, es la primera vez que utilizo Google Meet, así que no. ¿Ahora se ve? Ah, no, que no estoy compartiendo pantalla, perdón. No, ahí, Ahora sí. Vale, ahora sí la veis, ¿no? ahí sí, ahí sí. Vale, hemos visto esto y aquí está. Pues nada, en eso consiste el enjuiciamiento. Creo que todos ya conocéis un poco cómo va el sistema y básicamente lo que hacemos los jueces es llegamos al concurso y allí pues en base a los grupos a concurso que haya y los premios a otorgar, pues clasificamos los ejemplares, ¿vale? Hay varios tipos de enjuiciamiento, hay varios sistemas y os voy a hablar de los que yo conozco personalmente, habrá alguno más, pero de momento estos son los más normales, los más específicos, ¿no? Que está el estilo COM, que es el que yo más utilizo, en este caso ya es con tablet, ya no se utiliza planilla en física, en papel, ya utilizamos una tablet y en ella, digamos que hacemos todas las anotaciones y todos los premios, ¿vale? Ahí O ya sea, está todo un Roberto, poco aclara más que es un sistemático. programa digital, que es una plataforma Esta- digital que se hace a correcto, través de eso un es lo que yo programa. te decía a ti, Cristian. Sí, Bueno, eso era el sistema. Hay varios sistemas, cada país utiliza uno. sí. España tiene uno propio que le costó un dineral, le costó 60.000 euros. Eh, y otra federación española también tiene otro, que no sé cuánto le costó, yo te hablo de la mía. Francia tiene Italia, uno que es Italia interno. también usa otro. ¿Eh? Italia también ocupa otro. Sí, Italia también tiene otro interno, Francia también. Quien está un poco más atrás en este sentido es Holanda. Holanda, Bélgica, Alemania se Argentina y resisten a Brasil. las nuevas tecnologías. Dime. Y Argentina y Brasil que están lejos también. Argentina y Brasil tienen un sistema, pero el sistema lo utilizan más bien para tener la jaula, que tener claro que las jaulas han estado encima de la mesa del enjuiciamiento. Es decir, en Brasil, lo pongo aquí en específico porque es un estilo similar al COM, pero todavía no está en transición, que yo diría, ¿no? Mm. Ellos siempre clasificaban a los ejemplares y para asegurarse de que todos los pájaros han estado encima de la mesa, han estado encima de la mesa del juez, lo que hacen es que tienen un código de barra y ese código de Claro. barra hay un informático, digamos, que le pasa un lector de código de barra y verifica que ha pasado encima de la mesa del juez, ¿vale? Y como no se llevan planilla, o ahora sí se están empezando a llevar planilla en exóticos, están queriendo implantarlo también en citácidos porque realmente los criadores están allí, pero solo algunos, no están todos. Entonces, digamos que aporta más información al criador. Para mí, el enjuiciamiento brasileño es el más transparente que he visto nunca. Si os fijáis, hay allí varias personas detrás. Estoy yo enjuiciando, está Virgilio a mi lado también enjuiciando, y hay dos alumnos de enjuiciamiento detrás. Está también Ademir, que él no está enjuiciando, pero sí está allí como director de la rama de exóticos. Y luego además hay una cámara en vivo digamos, está allí presente todo el tiempo en el enjuiciamiento. O sea, es lo más transparente que he visto nunca en enjuiciamiento. Claro, está como Sí es verdad fiscalizador. que me falta la planilla, que es lo que... pero simplemente porque yo estoy acostumbrado a eso, no por otra cosa. Ya, ok. Sí, dime. Vale. Bueno, ese es otro sistema que es muy similar, ¿no? Ahora hay otros dos que serían el estilo IJBA, que yo lo hice en Madrid. Es un estilo IJBA, no sé si conocéis el canario Gloster, que es con un canario con moña, o sea, con copete. Sí. Pues ese pájaro en concreto tiene el enjuiciamiento con, que es con planilla, su planilla específica,
Y luego hay otros concursos que le llaman IGBA, que viene todo de Inglaterra, en donde un juez no aporta planilla, pero todos los criadores están presentes. Es un concurso que se hace en un día, ¿vale? Entonces, al ser todo en un día, los criadores están allí, los pájaros sufren muy poco estrés y el juez ordena a los pájaros y dice por qué primero, por qué segundo, por qué tercero, especifica bien hablando por qué cada uno de los premios que otorga. Ese para mí es el mejor enjuiciamiento que existe, es la mejor forma, para mí es la mejor, sin duda, porque es muy transparente también. Están todo el mundo presente, todo el mundo comprende la visión del juez, porque cuando tú llegas con planilla es un estilo más frío, porque directamente tú tienes un documento y el documento está rellenado en función de cómo esté estresado el juez en ese día, porque hay días que tú tienes una cantidad importante de pájaros, que no te da tiempo, que por lo que sea no tienes un buen día y no escribes tanto, y entonces aporta la información solamente de los puntos de cada apartado de la planilla, no aporta más calidad de enjuiciamiento, no aporta más información, porque tú puedes decir que es malo en color, pero no estás especificando en qué parte del color es malo el pájaro, ¿vale? Y eso se aporta en las observaciones, por lo general se hace, pero no todos los jueces lo hacen y es muy complicado hacerlo, por ejemplo, en eventos muy grandes. Un campeonato de España, un campeonato del mundo, es muy complejo porque, sinceramente, todos los pájaros son muy buenos, los fallos son más pequeños y además de eso tienes una carga importante de pájaros. Hay veces que duplica incluso, ¿eh? Entonces, el trabajo se hace más complicado. Así que yo prefiero concursos, por lo general, más pequeños, el tipo IGBA, que digamos se hace todo creo que en Puerto Rico se hace así. El juez está delante, todos los criadores están detrás y hace su ordenación y la explica, ¿vale? En Inglaterra es muy similar, pero no están los criadores presentes. Yo cuando estuve en el monográfico si veis, los ingleses son muy estrafalarios para las coronas y tienen un mismo pájaro. Este fue el mejor de los 80 o 90 que había y le ponen muchos premios, tienen muchos premios específicos y al final se queda la jaula entera llena de coronas de estas, de escarapelas. En Inglaterra lo que hacen es un estilo impresionantemente fugaz, rapidísimo todo. Empieza a las 7 de la mañana, todo el mundo llega allí, pone sus jaulas, las estanterías ya están puestas, los criadores llegan con su jaula propia de su casa, todas son iguales, las ponen en la estantería y determinados jueces que en este caso no suelen tener formación, realmente no son jueces en sí como conocemos en Europa, sino que son criadores muy específicos de la raza y con mucho prestigio, ¿no? Que la gente consensúa que quieren que este año, por ejemplo, vaya esta persona, ¿vale? Y ese juez está, por ejemplo, de 9 a 11 o de 9 a, sí, por ahí, en 2 horas se hace todos los pájaros que le tocan. Por ejemplo, un juez específico del mandarín, pues se hace las parejas que incluyan en concurso de mandarín, todos los individuales que vayan. Equipos, ellos no llevan equipos en Inglaterra y lo hace a puerta cerrada. Luego, a partir de las 11, ya van los criadores, pueden entrar y pueden ver todo lo que se ha hecho. Y allí, pues, desde las 11 hasta las 1, pues está allí la gente más o menos viendo el concurso y observando un poco. Y a las 1:30 todo el mundo come y a las 3 allí no queda ni la estantería. Es Así lo hicieron impresionante. acá en Chile, Roberto. En el campeonato de Gainari que hicieron acá, el campeonato mundial, lo hicieron así. Pues me dejó alucinado porque fue todo, pero súper rápido, súper, súper rápido. Me gustó porque, claro, entiendo que de esta forma puedes llevar a los mejores ejemplares. No se Mm, estresan, es que no da tiempo a que se estresen, ¿vale? claro. Y también participan por pareja en una misma jaula, claro, no da tiempo a que se peleen, además los tienen acostumbrados. Es una mañana lo que están, en un campeonato del mundo que estamos acostumbrados en COM pueden estar más de 10 días fuera de casa, desde que Mm. se van hasta que
una semana y pico y luego vuelven, pueden estar 10 días fuera y eso es mucho tiempo. Para un pájaro, pues se puede estresar y puede morir. En este caso, pues no, llevan los mejores. Y la verdad, es un sistema súper tradicional y sí puedo decir que me parece poco evolucionado porque realmente Inglaterra ha evolucionado muy poco, se sigue haciendo lo mismo prácticamente desde los 80, no sé, desde hace mucho tiempo y le funciona. La prueba está en que tienen los mejores mandarines en estructura que hay en el mundo y Periquito se llama Periquito inglés por lo mismo. O sea, es que tiene una estructura muy particular, tremendamente grandes y allí en el mismo Nacional son impresionantes de ver. Y están haciendo lo mismo con la Isabelita. Con el Gold sí es verdad que están un poco más atrasados. En España hay mucho mejor Gold de más calidad. Pero en Isabelitas del Japón me quedé completamente impresionado. Si tenéis oportunidad, en mi Facebook personal, allí tengo unos vídeos de cómo fue el concurso. También tengo de Brasil y de varios otros concursos. Por si tenéis curiosidad, podéis ver cómo eran, por ejemplo, esa Isabelita. Yo vi una Isabelita blanca de ojos rojos y blanca de ojos negros que no he visto en ningún mundial. Impresionante, la verdad. Sí, son bonitas. Bueno, sí, 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 buah. Hablando del estilo COM, que es donde yo me quiero centrar, nosotros usamos planillas de enjuiciamiento, cada país tiene una. Por lo general, los apartados de la planilla son los mismos en todos los países. Por lo general, hay países que tienen alguna excepción, pero casi todos siguen la norma COM, ¿vale? Porque es digamos, en la que estamos todos, ¿no? Por lo general. Entonces, tener en cuenta que en exóticos, la sección exóticos en sí se divide en dos grandes grupos: exóticos domésticos, F1, y exóticos no domésticos, ¿vale? Exóticos domésticos son una lista de unos 13 especies: el diamante de mandarín, el diamante de Gould, el parda, cabecita negra, cardenalito, camachuelo mexicano, Isabelita del Japón, en fin, ahora lo veremos más adelante. Son unas 13, si no recuerdo mal. Cada año va aumentando, porque ahora la última fue el degollado y la madina de cabeza roja. Y todos ellos se enjuician con estas dos planillas, ¿vale? En general se utiliza esta. Y para los blancos, para aquellos que son de plumaje completamente blanco, no tiene ningún sentido utilizar el diseño, porque al ser blanco no tiene dibujo, no tiene diseño. Entonces no se puede valorar. Así que todo el resto de puntuación se le atribuye al color, que tiene que ser lo más blanco, lo más puro posible. Y estas son las dos planillas. Se cumplimenta aquí si es individual y si es un equipo, concurren equipos de 4, pues cada uno tiene su hueco, se suma, se le da armonía, que ya os explicaré cómo se hace, y se saca el total del equipo. Siempre tenemos que denominar, o sería interesante denominar, las nuevas plataformas no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces es mucho más práctico para el juez, es mucho más sencillo, no lo sé, la verdad. A mí eso es algo que no me gusta, pero bueno, lo ideal es denominar, decir qué grupo es, qué jaula tiene, la asociación de dónde está. El expositor lo pone el propio criador después de enjuiciar, ¿vale? Es como para tener, digamos, la organización, saber a nombre de quién es esta planilla, para que luego puedan dársela mejor. Y los exóticos no domésticos serían todos los demás que estén categorizados como exóticos y que no estén en el grupo de los domésticos. Si os fijáis, en los exóticos domésticos, mandarín, gold y demás, en primer lugar, lo más importante es la estructura, es decir, el tamaño, la forma y la silueta que contornean, ¿vale? Luego está en segundo lugar el color, el diseño, el plumaje, la actitud, la posición y la condición. En los no domésticos, son pájaros que no están tan domesticados, no tienen casi mutaciones, pues estamos buscando priorizar el diseño, el color, el plumaje, la posición, que esté bien, la actitud también. Y la talla y la forma la dejamos en un segundo lugar porque no están trabajados, ¿vale? Por eso se queda un poco más atrás. También se hace lo mismo, si es individual, pues se complementa esta
columnas y si no, si es equipo, pues según A, B, C y D, ¿vale? Importante en las observaciones, ponemos siempre, si el tipo de estructura no es bueno, poner qué es lo que falla concretamente el tipo de estructura. Falla la cabeza, falla el pico, falla el ojo, falla, digamos, la talla. Hay que especificar. Sería lo ideal para que la comprensión del criador definitiva sea la mejor, ¿no? Pero Si hacemos Roberto, ahí deteniéndote en ese punto, ¿cómo el juez determina digamos, la forma del ojo? ¿Qué tipo? Porque los ghouls tienen distintos tipos de ojos. ¿Te fijáis? eso lo dice el estándar. ¿Cómo lo determinas tú? Eso lo dice el Visualmente, o sea, estándar. visualmente obviamente se ve mejor el pájaro, pero ¿cómo? ¿Cómo, por ejemplo, cuando tienes que hilar fino, cómo determinas tú cuál es mejor que el otro? Y el pico exactamente lo mismo. Pues lo vamos a ver después. En el caso concreto del Goal, el tema del ojo es muy difícil que no sea redondeado, brillante y bien posicionado, ¿no? Que esté justo en el centro de la cabeza, no esté más arriba, más abajo, ¿vale? Y, Pero lo, por lo general el Goal es muy complicado que esté mal el ojo. En y el la mandarín cabeza, sí, y en la los cabeza, cabezones que de sí. repente salen. Eso lo tengo ahí especificado más abajo. Ahora lo Ya, vemos, ¿vale? Eso ok, lo veremos al final. ya, ok. Vamos a ver más tipos de planilla. Este sería el estilo portugués, la antigua portuguesa, que ellos ponían una fotito por cada uno de los ejemplares. O sea, imaginaros la cantidad de libros de planillas que llevaban. Era poco práctico. Para mí era poco práctico. Pero bueno, ahora ya tienen sistema informático, ¿vale? Para los domésticos y para los no domésticos. Este sería el estilo italiano. Aquí ellos, pues la planilla siempre la ponen en la jaula, entonces tú como criador puedes tener la información de todos los pájaros del concurso. Súper interesante porque tú ves el pájaro y ves la planilla. Y eso pues hace que cualquier persona aprenda mucho más estando en el concurso. En España no tenemos ese caso, la planilla la tiene solamente el criador. Ahora sí es verdad que le estamos poniendo códigos QR a cada una de las etiquetas donde viene el pájaro y ya se ve el desglose de puntuación, ¿vale? Porque un pájaro puede tener 91 y no sabe en qué ha sido mejor o en qué ha sido peor, ¿vale? No está desglosado como se vería aquí. Así que es muy interesante. Ahora ya en España con el tema del código QR, pues ese digamos que lo hemos solucionado. En Italia sí es verdad que esto me gustaba mucho. En Francia tenían antiguamente esta planilla que ellos, digamos, no daban un juicio numérico por apartado, sino que utilizaban los apartados y ellos decían en qué podía mejorar, en qué podía empeorar. Se ahorraban especificar en las observaciones, sino que ya con un tic estaba todo más concreto, ¿no? Y aquí también, pues, digamos, especifican qué tipo de pájaro es, ¿vale? Aún así, daban una puntuación, ¿sí? ¿Ha dicho alguien algo? No, Roberto. Vale, vale. Aún así, daban una puntuación, tachaban en general, porque entiendo que lo harían de manera mental la suma, y, y así sacarían la puntuación, ¿vale? Es otro sistema. Este está bastante interesante también. Y luego en Grecia, por ejemplo, esto es una planilla de fauna europea, pues la ponen allí y el mismo juez la hace en papel. Esta es la parte, la forma más antigua, la que se ha hecho toda la vida, con la que yo aprendí a ser juez fue con esta, ¿vale? Aquí lo hacían todo a bolígrafo y con sello y firma. Ya normalmente es todo informático. Planilla específica del diamante mandarín. Aquí tenéis varias, que esta en este caso de Francia, unos años después, si no me equivoco, ya ponían puntuación, ya decían si estaba... No, no ponían puntuación, ya ponían si estaba muy bien, bien o le faltaba mejora. Y comentaban cada uno de los apartados. Y luego hacían, en fin, es otro sistema, ¿vale? Este es el holandés suele comentar mucho. Prima, si veis, si os fijáis, prima time o price, no sé, significa buen tipo, buena mejilla,
Ellos suelen ser muy positivos en este aspecto y siempre ponen muy bueno no sé qué, muy bueno no sé cuánto. Les cuesta trabajo poner lo que no es bueno. Sí lo ponen, pero para antes de eso te han puesto cuatro o cinco cosas buenas. Eso es algo bueno porque al final, digamos, al criador le enseña un poco. Pero claro, a lo mejor en España no tenemos ese estilo, la verdad. Somos un poco más tajantes en ese aspecto. Yo te digo lo que hay que mejorar, lo que está bien no lo suelo decir. Lo que está muy bien, sí, pero básicamente lo que hay que mejorar y lo que está muy bien. No hablo de lo que está bien, ¿vale? Para que nos entendamos. Ellos tienen, si os fijáis, cuatro tipos de planilla en función de si es moñudo también. Aquí la COM hizo una planilla específica para el mandarín que no se está utilizando y está muy bien porque esta es la típica, la de siempre, luego para los mandarines blancos y para los mandarines con moño, ¿vale? Se saca la puntuación en función de si es equipo individual y aquí está, digamos, la clave COM, que es, digamos, cómo se denomina el ejemplar, ¿vale? Si sigue una primero de esta tabla, luego esta y luego esta. Y va rellenando en función de si lo tiene o no. En el canario se utiliza también, en fin, en todos los criadores siguen, nombran al canario en función de la clave COM. Dicen Bruno opal, rojo, mosaico. ¿Por qué? Porque primero está la serie que es Bruno, luego está la melanina que es opal y luego le ponen el hipocromo, rojo, mosaico. Rojo y mosaico. En fin, eso es para mí, esta clave con para mí es muy limitante porque no permite la belleza que tiene el mandarín, que es lo más bonito que tiene el mandarín, es que todas las mutaciones se pueden combinar. Pueden salir, no sé, no lo he calculado, pero perfectamente miles de combinaciones posibles. Pues eso es muy interesante. En el canario, por ejemplo, no vais a ver combinar nunca un canario cobalto onix. Si lo habéis visto alguna foto o si lo buscáis, el canario Conix, pero no se puede concursar con él. Tampoco vais a ver, por ejemplo, un canario opal pastel, negro opal pastel, que es súper bonito, pero no lo veis en concurso porque no se acepta porque la clave COM no lo permite. ¿Vale? ¿Esta Eso, calculadora la vamos a hacer, Roberto? eso es lo que. La del mandarín. ¿Ah? La del mandarín es palabras mayores. ¿Sí? La calculadora genética del canario la vamos a hacer, la del cardenalito la vamos a hacer, la del Go la vamos a hacer. Y si conseguimos hacer esas bien, nos ¿Y la metemos del con el mayor? mandarín. ¿Y la del mejor también? Sí, la del mayor también la hacemos. Pero el mandarín, el problema o la virtud que tiene la belleza del mandarín es justamente la gran cantidad de mutaciones que tiene y todas las combinaciones posibles que hay. ¿Más La que el bull? norma en general dice, la norma en general dice que pueden hacerse todas las combinaciones posibles, pero tienen que ser reconocibles. Se tiene que reconocer. Hay ejemplares que tienen 4, 5, 6 mutaciones y es que es imposible reconocer la mutación, solo lo sabe el criador. Porque es que no, ya llega un punto en que es tan antagónica la combinación de mutaciones que realmente el pájaro se queda prácticamente blanco. Entonces no hay manera de descubrir qué mutaciones tiene, ¿vale? Pero tiene más que el diamante bull, porque el diamante bull hasta el momento tiene 104. Muchísimas más, sí, sí, muchísimas más, muchísimas más. Hablando del goal, pues bueno, aquí realmente hay mucho consenso, ¿eh? En el goal no hay una planilla específica, ni se ha hecho nunca, yo no la conozco, ni la he visto nunca. Siempre se ha utilizado la de exóticos domésticos en este caso. Y es la única concreta que he visto de otra manera es la de francesa. ¿Veis? Que si os fijáis, habla de cada una de las partes por especificar. Todo esto es por aportar más información al criador. ¿Vale? Porque yo puedo decir que la estructura no está bien y le pongo 26 puntos. Pero yo no te estoy aportando información, no te estoy diciendo en dónde falla. Si en la posición de la ala, si en la forma, si en la talla, si en la redondez de la cabeza o el volumen en general, ¿vale? Y con esto pues algo 26 aportamos. puntos de cuánto, Roberto?
¿Cómo, Cristian? 26 puntos de cuánto? De 30. De 30. 30 el máximo ya. Por Eso zona. ahora también os lo voy a especificar. Ya, ok. Para cuando, Raimundo, estás por ahí. Sí, acá estoy. Tú me dijiste que tenéis intención en el futuro de hacer un concurso, ¿no? Sí, a fin de año como Cludex hay una idea de realizar un concurso. Bien. Pues cuando hagáis un concurso, lo importante para un juez, cuando llega, ¿vale? Específicamente, el juez tiene que saber varias cosas. Esto es lo que yo digo siempre a los aspirantes. Tres cosas muy importantes y fundamentales. La puntuación mínima a la que tiene que llegar el pájaro para tener premio, porque hay pájaros que no tienen una puntuación mínima, que puede ser, por ejemplo, vamos a poner en los mundiales. En los mundiales, para tener un premio tú tienes que tener 90 puntos. A lo mejor en ese grupo solo hay tres pájaros o solo hay un pájaro y no tiene los 90 puntos. O hay 20 que se han dado caso, que hay 20 pájaros y no tiene ninguno primer premio porque no llega a los 90 puntos. ¿Vale? Eh, También otra cosa importante a los mundiales es que hay una diferencia de un punto entre el primero, el segundo y el tercero. Si el tercero tiene 90, el segundo tiene 91 y el primero tiene 92, hasta un máximo de 95. En el caso de los canarios blancos, lipocromos, tienen 96 porque le permite la planilla llegar hasta 96. Por ello, aquí en los concursos sociales normalmente se hace 90, 89, 88 y en los equipos 360, 358, 356. ¿Vale? Luego, otra cosa importante que tiene que saber un juez antes de empezar es tener un listado de todos los grupos a concurso. Es decir, cuando llega un concurso, tiene que haber un listado con los grupos que concurren a concurso. Diamante mandarín bruno, diamante mandarín gris, diamante mandarín mejillas negras en gris, bruno, dorso claro y pastel, diamante mandarín pecho negro en gris, dorso claro, bruno, en fin, en todos los grupos que haya concursos. ¿Por qué? Porque a lo mejor entra un pájaro en un grupo específico y ese pájaro no es de ese grupo. Ese pájaro a lo mejor está desclasificado. Para yo garantizar que está en ese grupo o no está en ese grupo, tengo que saber cuáles son los grupos. Los grupos a concurso lo hace en la propia organización del concurso, ¿vale? Eso no tiene potestad, a ver, normalmente aconsejamos dar un listado de grupos. Yo tengo un artículo específico orientando un poco cómo serían los grupos para cada una de las gamas, y, pero nosotros no somos los que decidimos los grupos a concurso. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que otorgamos luego las medallas, los premios, ¿vale? Hay sociedades que dan muy pocos grupos a concurso porque quieren dar muy pocos premios porque tienen muy pocas posibilidades económicas y por tanto no pueden dar todas las medallas que les gustaría. Hay grupos, hay gente que hace miles de grupos, casi más grupos que pájaros entran en concurso, y luego las puntuaciones mínimas las ponen muy altas. ¿Por qué? Porque quieren exigir para que un pájaro tenga premio, como solo va a competir casi siempre en el grupo solo o con dos o tres pájaros, que tenga calidad como para poder llevarse el premio. ¿Vale? Al final compite con la propia planilla. En fin. Y también tenemos que saber qué ocurre con los ejemplares desclasificados. Es decir, si un pájaro está fuera de grupo, eh, ¿qué se hace con él? La organización es quien lo decide. Decide si ese pájaro se cambia a su grupo bien, si ese pájaro no se cambia a su grupo bien. Eso lo decide la organización. El juez es el que, digamos, desclasifica o no, pero en base a lo que le diga la organización. Normalmente lo que yo siempre digo es que la desclasificación hay que evitarla. ¿Por qué? Porque se dan casos específicos en los que hay pájaros desclasificados fuera de grupo y no tiene la culpa ni el criador ni el porteador que le ha llevado los pájaros, ni tampoco tiene la culpa la organización del concurso. Y aún así el pájaro llega a la mesa desclasificado, ¿vale? Ya os contaré ahora más adelante ese caso en concreto, porque ha pasado mucho, pasa mucho en los nacionales y en los mundiales, ¿vale? Los grandes concursos. El juicio numérico. No me quiero extender mucho porque
Entiendo que ya estaréis un poco desfallecidos de información, ¿o no? Bueno, y eso que viene ya lo explicaste, por Roberto, eso ya lo estabas explicando ahora recién. Vamos a concretar un poco más. Vamos a concretar un poco más porque en la actualidad la planilla llega hasta 92 puntos, ¿vale? En los concursos sociales. Nosotros damos 93, 94, 95 en casos muy excepcionales, en campeones de Andalucía, por ejemplo, campeones regionales, campeones nacionales y campeones mundiales, ¿vale? Le damos 95 o campeones de España. Eh, Siempre la planilla va a tener que sumar 100. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, vale. Y los pájaros los clasificamos en varias categorías, en función de la suma de los puntos que tienen. Si el pájaro es excelente, está entre 95 y 90. Si es bueno, está entre 89 y 86. Y luego ya si es suficiente, entre 85 y 80. Y si es insuficiente, menos de 80. Por lo general, si el pájaro tiene menos de 78 puntos, es no enjuiciable, ¿vale? Ya no se puede enjuiciar. Es tan malo que no, digamos, no se puede enjuiciar. Está tan mal presentado, no se puede enjuiciar. Los casos son muy excepcionales, muy, muy excepcionales. Tiene que ser malo en todos los apartados de la planilla. Y ahora, ¿cómo desgranamos toda esta puntuación? Pues la desgranamos en función de cada uno de los apartados de la planilla. Imaginemos que el apartado de la planilla tiene 20 puntos, ¿vale? Aquí, en esta planilla. El apartado tiene 20 puntos. Yo aquí siempre voy a partir de un 10% menos, es decir, 18. Para mí el pájaro siempre va a partir de 18. Le voy a dar 19, 20 no voy a dar nunca, el máximo nunca se otorga, ¿vale? ¿Por qué ¿Por razón? qué? Porque el pájaro no es perfecto. En todo caso se daría en condición, ¿vale? Porque está bien presentado. Pero el color nunca es perfecto, la estructura nunca es perfecta, el diseño nunca es perfecto. Por eso nunca el pájaro va a llegar a 100. Siempre va a Pero, llegar a 95. ¿Por qué? Porque realmente cada uno de los apartados de su planilla nunca puede llegar al máximo, ¿vale? A no ser que haya consenso, como lo hay, por ejemplo, en color, que es salud y limpieza, que le dan el máximo, normalmente le dan el máximo. Pero por lo general no, ¿vale? Todo esto es por la premisa de que siempre hemos tenido de que el pájaro perfecto no existe, ¿vale? Entonces yo pero parto de debería, 18. pero ahí Dime. debería tener el máximo puntaje, Roberto, de lo que estás viendo en el año que estás enjuiciando. Porque a eso te preguntaba yo, es lo que te preguntaba yo antes. ¿Qué pasa cuando tienes que hilar muy fino? ¿Qué es lo que es para ti un color perfecto cuando vas a enjuiciar? ¿Qué es lo que es lo perfecto? Si ya para la vista del ser humano creo que uno llega hasta cierto límite nomás. ¿Te fijáis? Eso, Entonces, para saber si es perfecto, bueno o malo, eso se ve con la experiencia, viendo muchos pájaros. O sea, yo cuando enjuicio muchos pájaros, nada más que de un vistazo, no es que sea de un vistazo, pero por lo general en muy poco periodo de tiempo veo rápidamente si el pájaro está en 18 puntos, está en 19 o está en 17 o en 16 de color. Yo normalmente estoy en eso, entre 16 y pero, 19. pero ahí bajo tu Y eso me lo expertise, dice el estándar. de acuerdo, pero bajo tu expertise, de todo lo que has visto, el enjuiciamiento debiese ser con la nota máxima dentro de lo que tu experiencia ha visto, creo yo, ¿o no? Claro, claro, Porque lo evidentemente. perfecto Todo no lo eso vas a va en ver función nunca. del estándar. No, no, Todo eso pero va en Cristian, función del estándar. Sí. perdón, según yo también, Roberto, enjuicia con un estándar como de base, o sea, el ghoul pastel tiene que ser, por así decir, un verde, un verdoso más que amarillo y que sea lo más parejo posible y no tenga las puntas de No, si las alas eso blancas, lo etc. entiendo. No, si eso yo lo entiendo. La pregunta iba relacionada a qué es tener un color perfecto. Y en base a la experiencia que tiene Roberto, se supone que él ya tiene un ojo fino en base a lo que él ha enjuiciado. Y en base a eso, se supone que la perfección, entonces, Roberto, no la vas a ver nunca. Entonces, a No. eso voy yo, el enjuiciamiento debiese ir en base al expertise que te ha dado todos estos años que llevas enjuiciando, viendo color tras color.
A eso voy yo. ¿Por qué no dar la puntuación máxima dentro de lo que tú vas conociendo en el momento? No, ¿Me porque el entiendes? año que viene ese pájaro va a criar, es lo que siempre hemos dicho entre los jueces, siempre hablamos de este tema. No puedes dar nunca la puntuación máxima o tienes que ser muy conservador en ese aspecto, porque es que si ese pájaro es el perfecto, cuando ese pájaro críe, su hija, si lo hace bien, va a ser mejor aún. O sea, va a ser aún más perfecto. Si yo le dijera a un juez de hace 40 años que viera ahora un periquito inglés de los que hay ahora, cuando él enjuiciaba hace 40 años, pues para él ese pájaro sería el perfecto, que es mejor que ha visto en su vida, Claro, ¿vale? Pero no es así, porque dentro de 40 años será aún mejor si todo va bien, ¿vale? claro. Y la Entonces estructura, dime tú. nunca va a encontrar la perfección. ¿Y la estructura? Eso ¿Cuál es es la por lo perfección que... de la estructura? ¿En Ahora, base a ahora, qué? ¿En base a no te qué se impacientes, determinó Cristian. cuál es la estructura perfecta, Roberto? La vamos a ver al final, no te impacientes. Ya, ok. La estructura Bueno, también es la silueta del pájaro que también está dentro del estándar. sí, sí. Vamos a ver, yo siempre hablo de estructura, pero el apartado se llama tipo y estructura, ¿vale? Tipo viene a Claro, ser la silueta que dibuja el contorno del pájaro, que tenga armonía, o sea, que la cabeza tenga armonía con el cuerpo, que no sea el cuerpo más grande que la cabeza, o viceversa, claro. por lo general. El cuerpo a veces suele ser más grande que la cabeza, que haya proporción entre cada una de las partes. Y Claro. sí, la estructura es eso, que haya proporción entre cada una de las partes, entre el pico con respecto a la cabeza, entre el cuerpo con La respecto a la posición del ojo, cabeza. Sí, la posición del ojo, Roberto. la posición del ojo, muchos aspectos, ¿vale? Todos esos aspectos están concretados en el estándar y normalmente los tenemos claros. Mm. ¿Vale? Luego ya, cuando llega la hora de decidir, no todos los pájaros son iguales, unos se decantan, unos tienen una cabeza mucho mejor que el ojo o que el pico, y ahí es donde ya entra el criterio del juez, y a la hora, en la interpretación del juez en el estándar. O sea, Mm. cada juez interpreta el estándar de una manera. Por eso normalmente en los grandes eventos se tiende a utilizar al menos una pareja de jueces. Y si no hay consenso, pues ya entra el jefe de sección, que es, digamos, la tercera persona, que es la que decide quién es el que se queda primero, segundo y tercero. No, Eso normalmente no pasa porque suele haber consenso, pero hay concursos, por ejemplo, está el monográfico del mandarín o el monográfico del Goul, que en el del mandarín, por ejemplo, el último fueron 8 jueces. Y allí los 8 jueces, pues digamos que tuvimos que elegir al mejor macho y la mejor hembra. Evidentemente no estábamos de acuerdo entre todos. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una votación secreta para decidir, porque es un premio muy polémico. Pero en los premios de grupo, primero, segundo y tercero, entre todos nosotros nos consultábamos. ¿Por qué? Porque digamos que es una competición de alto nivel. En una competición de alto nivel hay pájaros de mucha calidad y las diferencias pues no son tan sustanciales como para decantarte sobre un tipo u otro, ¿vale? De pájaro. Entonces, si tienes la opinión de un compañero, pues evidentemente vas a tener mm, un premio mucho más consensuado, mucho mejor otorgado, mucho más transparente para el criador, en fin, ¿vale? claro. Pero vamos, por lo general se utiliza la planilla así. O sea, tú empiezas con 18 puntos, que es el 10% de penalización, y yo a partir de aquí digo, si el pájaro me gusta en ese aspecto, en color, por ejemplo, le doy un punto más y especifico en la observación de la planilla por qué me gusta más. Y si no me gusta, le doy un punto o dos menos, dependiendo de cómo de grave sea el defecto. Hay defectos que son más graves y defectos que son menos graves. Luego lo especificaré. No quiero tampoco entrar mucho en detalle. Si queréis lo hacemos en otro día y entro más en detalle. Pero para que tengáis una idea de cómo se hace. Y por lo general, si el pájaro está bien, no tiene defectos aparentes, pues yo doy una penalización del 10%. No tiene virtudes aparentes, no tiene defectos aparentes, está correcto,
pues se queda con 18 puntos, ¿vale? Y luego la suma de todos los apartados es lo que hace que salga la puntuación final, ¿vale? Antes de hacer este juicio numérico, hay que valorar si el pájaro se puede concursar con él. O sea, si el pájaro puede ser enjuiciable, si está en su grupo, si tiene algún motivo por el que yo pueda observar que este pájaro no es un exótico, o por el que este pájaro ha sido manipulado, o tiene una anilla que no le corresponde, o tiene alguna señal con el que yo identifico al criador, ¿vale? Pues tenemos un documento que está aquí, lo tenía yo preparado. Y en este documento, digamos que es lo primero que observamos para saber si el pájaro se puede puntuar o no, ¿vale? Antes de eso, tenemos que intentar verificarlo, el motivo, con un compañero al lado, ¿vale? Si el pájaro está enfermo, no ¿Cómo, lo vamos a Roberto? puntuar. Disculpa, ¿cómo determinas que una niña un anillo no le corresponde al pájaro? Por eso te lo digo, te lo voy a decir ahora mismo. Dame un segundo, vamos a estar aquí, ¿vale? También os voy a hablar un poco de la anilla. Sí, sí, me está diciendo Carolina que podemos hablar al final. Si hay alguna pregunta concreta, me la hacéis y, y si no, pues lo vemos después. De todas maneras, las dudas que vayáis teniendo me las vais consultando. Bueno, motivos de no enjuiciamiento. Motivo de no enjuiciamiento es que el pájaro esté enfermo o herido, que esté tuerto, ciego o deforme, que le falten dedos o uñas, que tenga dedos rígidos o deformes. Dedos rígidos es que cuando el pájaro posa, no abraza el posadero, no abraza el palo, sino que uno de los dedos se queda rígido, ¿vale? O que le falta una uña. Estos son defectos comunes que tenéis que observar antes de llevarlo a concurso, ¿no? Que el pájaro agarre su pata bien y tenga todos sus dedos y todas sus uñas completas, ¿vale? Un pájaro con que eso al final es un pájaro que está herido, que tiene un defecto grande, ¿vale? Entonces, esos pájaros, pues digamos que no pueden ser enjuiciables, no pueden optar a premios. Esto es un concurso de belleza, ¿vale? Otro defecto, pues que tenga sarna, que tenga almohadilla, ¿vale? O que le falten plumas en la cola, que no tenga prácticamente ninguna, o que no tenga prácticamente ninguna pluma del ala. Normalmente es que tenga menos de la mitad. En el caso de la cola, casi que no tenga ninguna, ¿vale? Hay veces que pasa que coges el pájaro, lo llevas al concurso, le quitas la cola y lo que estás haciendo, lo coges para meterlo en la jaula y se le cae la cola. O es porque se estresa, porque le tiras tú de la cola. Pasa, esas cosas pasan, ¿vale? Normalmente nadie lleva un pájaro al concurso sin la cola. La gente suele tirar las plumas de la cola dentro de la jaula como diciendo, me ha pasado esto, pero igualmente el pájaro es no enjuiciable, ¿vale? Pues yo no sé cómo tiene el color, cómo tiene el diseño esas plumas de la cola, ¿vale? Y no sé si puede tener algún defecto grave justamente ahí. Si tiene una puntuación inferior a 78 puntos, ya el pájaro no es enjuiciable porque no está bien presentado, no tiene una presentación nada más que deficiente. O si está coloreado artificialmente, ¿vale? Si está coloreado artificialmente, puede ser en el caso de un goal que le hayáis echado cantasantina. No sé si conocéis el pimentante. Esos pájaros normalmente, los goals que le echas cantasantina, suelen tener una banda roja en el pecho. En la unión entre el vientre amarillo y el pecho violeta sale una banda muy rojiza. Eso es porque, por lo general, hay veces que no, pero por lo general es porque se le ha puesto o ha tomado cantasantina, ¿vale? Aquellos pájaros half-sider o ginandromorfos, que no sé si los conocéis, son los pájaros que en la mitad del cuerpo tiene una forma, o sea, un color y la otra mitad otro. O la mitad del pájaro es macho y la mitad del pájaro es hembra. Es un caso muy curioso, seguramente lo habréis visto. Y de todas maneras, si no lo buscáis en internet, vais a ver que ocurre en todas las especies del mundo, ¿vale? Ginandromorfo es cuando es la mitad macho y mitad hembra, y half-sider es cuando tiene una mutación de un color en un lado y tiene una mutación de otro color en el otro, ¿vale? O ejemplares que no estén reconocidos o estandarizados.
¿vale? Hay casos concretos en los que el pájaro no está todavía reconocido, no se ha hecho estándar, ha aparecido de sorpresa y es un poco raro el tema. Por ejemplo, los mandarines de Timor mutados son pájaros que normalmente son cruzados con los mandarines normales. Ya hablaré de qué es un mandarín de Timor y qué no, para quien no lo sepa, ahora más adelante. Y aquellos mutados, pues es verdad que son muy sospechosos por lo general y no se enjuician, ¿vale? Luego también tenemos los exóticos píos manchados variopintos, que solamente reconocemos estas gamas que veis aquí y el resto son no enjuiciables, ¿vale? O sea, sé, el mandarín gris pío y el mandarín bruno pío. Si el mandarín es pecho negro pío, gris pecho negro pío, no vale para concurso en el ámbito com, ¿vale? Luego si en Chile se quiere decidir hacerlo, pues no es problema. Pero para que hablamos en el ámbito com, no, ¿vale? Ahora, hablemos de otro ámbito, los pájaros descalificados, es decir, que tienen una falta o una infracción dolosa que hace que el pájaro pueda ser identificado, es decir, que yo sepa de quién es cuando lo estoy enjuiciando, evidentemente eso es motivo de descalificación porque es un fraude, ¿vale? Otra cosa que puede ser un fraude, que le haya metido una anilla al pájaro. Entonces, por tanto, la anilla esté defectuosa. Me ha pasado esos casos. Que traiga dos anillas o más de una anilla. Eso con ello puedo yo, pues la gente puede sospechar de que yo estoy identificando de quién es el pájaro en función de la segunda anilla que le haya puesto, el color que le haya puesto, ¿vale? Si la anilla se le puede extraer, quiere decir que a lo mejor la persona que sea ha comprado el pájaro, le ha metido la anilla suya y lo lleva a concurso como si fuera suyo y no es suyo, lo ha comprado, ¿vale? O directamente que no aparece, que aparece sin anilla, también me ha pasado. Estos son casos muy, muy, muy pocos, muy escasos, ¿eh? Es muy raro que esto pase, pero pasa, ¿vale? También manipulación fraudulenta, la última que vi, en un canario lizard. Es muy importante que los canarios lizard tengan las patas negras, pues el criador, pensando que iba a obtener mejores premios, le pintó las patas de negro con rotulador. ¿Qué pasa? Que el pájaro el primer día se quiso bañar, se bañó y lo puso todo negro. Toda la jaula era negra. O sea, no tengo las fotos aquí, pero si las vierais, pues eso es una manipulación. Entonces, eso está sancionado. El criador, pues ya no puede, no sé qué sanción se llevó al final, pero es una manipulación fraudulenta y ahí estás queriendo engañar a todo el mundo, ¿no? Y hacer tener un pájaro que no tiene. Pero bueno. Exóticos atípicos. Esto pasa a veces cuando te encuentras con un pájaro que al final es un híbrido, es una mezcla rara. Esto no es normal verlo, pero tenemos aquí esta, digamos, herramienta por si algo pasara, ¿no? Hay veces que te encuentras un pico de plata mezclado con un pico de plomo y pues tienes que ponerle, tienes que hacer lo que nos dice aquí, ¿no? Puntuar, penalizar y decir que faltan características de tal o cual, ¿vale? En el caso de los equipos, es importante que los equipos sean todos de la misma raza, todos de la misma mutación o combinación, todos machos o en función de, por ejemplo, en el goble y en el mandarín es obligatorio. Hay otras especies que no se distingue el macho de la hembra viéndolo. Entonces, no importa si es macho o hembra. Pero si tú identificas que en un equipo hay dos machos de goble y una hembra de goble, y dos hembras de goble, ese pájaro, ese equipo es no enjuiciable. ¿Por qué? Porque no es un equipo, un conjunto de pájaros exactamente iguales, de cuatro pájaros iguales, ¿vale? Y luego, pues, si a alguno del equipo le falta una uña o no es enjuiciable, o le falta un dedo, o si alguno de los del equipo está sin una anilla o le tiene dos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los casos curiosos de desclasificación. Pájaro que no está en el grupo, ¿vale? Esto es algo curioso porque pasa, pero y sigue pasando, lleva mucho tiempo pasando, pero a veces se desclasifica por parte de la organización porque está agobiada, porque cambiar el pájaro de grupo supone un gran problema de organización y en el momento de enjuiciamiento es un momento muy estresante.
Y tú si tienes miles de pájaros en el concurso, no es tan fácil cambiar un pájaro de grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues mira, hay una cosa, un- digamos, un caso muy concreto, y es que, por ejemplo, un criador que cría exóticos, como pueden ser gol, mandarina y tal, le inscribe sus pájaros bien inscritos, ¿vale? Muy bien inscritos, en cada uno en su grupo, perfectamente organizado. Y se los da a un porteador que es el que lleva los pájaros al concurso en específico. Claro, el porteador a lo mejor no conoce los exóticos y mete un pájaro mete los pájaros en función del número de la anilla que tengan, ¿vale? Pues imaginaros qué pasa esto. Hay un caso concreto que pasó hace 2 años en un nacional y creo que era la anilla 78 de 2 diamantes de Gold. Pero claro, era la anilla 78, una de 2019 y la otra era de 2020, ¿vale? Entonces, el porteador metió la 78 en las dos jaulas, pero lo metió al contrario. Entonces metió un pecho lila en el grupo de los clásicos y un clásico en el grupo de los pechos lila. Estamos hablando de diamantes de Gold. ¿Qué pasó? Que no se equivocó el criador porque hizo su inscripción bien, que no se equivocó el portador porque él miró la anilla, pero claro, no venía el año, así que no pudo concretar y los metió casualmente al contrario. Y que no se equivocó la organización porque ellos apuntaban la anilla, la apuntaban todo. Sí podían haber hecho porque los criadores pudieran poner en las observaciones el año de la anilla, y aún así el criador se llevó 2 pájaros desclasificados en un nacional, que un pájaro de un nacional pues cuesta unos 7 u 8 euros escribirlo. Y todo eso fue porque fue un fallo de todo el mundo, incluso del juez, la verdad, porque esto, si conoces el caso en concreto, hay veces que los portadores van con prisa y meten un pájaro en un lado y otro en el otro, y lo que hacen es que descolocan 2 pájaros, entonces 2 pájaros desclasifican, ¿vale? Y todo esto es por un mero fallo que no tiene la culpa realmente nadie. Así que por eso digo siempre que hay que intentar, en todos los casos, actuar en beneficio del criador y no desclasificar a los ejemplares. Intentar que el comité de competición, que es la organización del concurso, meta siempre a los pájaros en su grupo, ¿vale? A pesar de que haya habido muchos cambios. Bueno, eso por ahí. Otros aspectos en los que no voy a entrar mucho en detalle y me vais preguntando si tenéis alguna duda. El enjuiciamiento de los equipos. Enjuiciamos a los 4 pájaros como si fueran individuales. Luego sumamos todas las puntuaciones de los 4 pájaros y aplicamos armonía. La armonía se basa en 6 puntos, ¿vale? Se parte de 6 puntos. Si los 4 pájaros tienen la misma puntuación, la armonía es 6. Si los 4 pájaros tienen la misma puntuación, la armonía es 6. Y si entre el pájaro que tiene más puntuación y el que menos puntuación tiene hay una diferencia de 1 punto, son 5 puntos de armonía. Si hay una diferencia de 2 puntos entre el que más puntuación tiene y el que menos puntuación tiene, pues se queda en 4 puntos de armonía, ¿vale? Entonces, digamos que la armonía lo que intenta es premiar a los equipos en donde los 4 ejemplares son iguales o prácticamente iguales en puntuación, ¿vale? Hay países como en Argentina, perdón, en Brasil, que la armonía no la hacen así. La armonía lo que dicen es que el propio juez la otorga en función de las diferencias que vea entre los 4 ejemplares. Si ve que hay una diferencia, quita 1 punto. Ve que hay 2 diferencias, 2 puntos. Así hasta 6. En el caso del desempate, si 2 pájaros tienen la misma puntuación, ¿cómo desempato? Pues voy apartado de la planilla por apartado de la planilla, desde arriba hasta abajo. Primero el más importante, si los dos tienen la misma puntuación arriba, me voy abajo. Y así hasta que haya una diferencia. Si no hay ninguna diferencia y la planilla es exactamente igual, pues entonces ya la determina el juez. En el caso de los equipos, el desempate se hace por la armonía. Primero, lo más importante es que el equipo sea lo más parejo posible. Y luego ya
se va apartado de la planilla por apartado de la planilla. Empiezas con el primero y miras el otro equipo. Los 4 igual, los 4 igual. Venga, va al siguiente. Hasta que ya haya uno en el que la suma de los 4 apartados de los 4 ejemplares del mismo apartado haya una diferencia. Y ahí es cuando ya, digamos, se desempata el equipo. ¿Vale? En el caso de que la suma sea la misma, claro. Y las puntuaciones máximas, ya lo hemos comentado, máximo 95 en los mundiales, 96 para los canarios lipocrómicos blancos, porque la planilla lo permite. En los nacionales normalmente el máximo es 95, pero solamente se suele otorgar al mejor exótico, al mejor fauna europea, al mejor de cada sección. Y 94 se suele quedar al mejor exótico, mejor fauna europea de los campeonatos de Andalucía. Luego en los monográficos específicamente, sí es verdad que se otorga un punto más de diferencia al mejor macho, la mejor hembra de The Goal, la mejor macho y mejor hembra de Mandarín, en fin. Esto está todo muy determinado en documentación, ¿vale? Y luego la cantidad máxima de ejemplares a enjuiciar por día. Normalmente los jueces solemos hacer entre 80 y 100, ¿vale? Más de 80 y 100 desde que empezamos a las 9 de la mañana hasta que acabamos a las 1 y media o 2. Siempre empezamos a las 9 de la mañana. Suelen ser unos 80 a 100 pájaros. Ya con el tiempo y la práctica de la tablet y tal, pues haces 100 pájaros cómodamente. Puedes incluso hacer, vamos, yo he hecho más de una vez a lo mejor 150. No está muy permitido que digamos, pero sí, sí es verdad que se tolera un poco la máxima de pájaros. Más que nada porque el coste que supone traer otro juez para hacer, si tengo 150 pájaros, el coste que supone para un juez, para la organización, traer otro juez, pues es elevado. Entonces se intenta que se ajuste lo máximo posible, ¿no? Mira, aquí está donde está la anilla, que esto lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Aquí está la recomendación de los calibres de anilla de todos los exóticos domésticos, ¿vale? Estos son todos los exóticos domésticos que hay. El responsable de la anilla que coloca los ejemplares es el criador. Se recomienda un calibre, pero no tiene por qué ser ese, ¿eh? No pasa nada. Lo importante es que el pájaro no se le pueda quitar la anilla de adulto sin hacerle daño físico, ¿vale? O sea, sin herirlo. Se han dado casos, como la gente tiene muchos tipos de especies, pues no puedes tener todos los tipos de anillas. A veces no le pones una anilla un poquito más grande o un poquito más pequeña y fluctúa. Entonces tienes que tener cuidado para que no sea demasiado grande ni demasiado pequeña. Y esta es la recomendación. Ahora ya en el mandarín sí es verdad que ya se está yendo a 3,1 la gente, porque conforme pasa el tiempo el mandarín se selecciona cada vez más grande y empezamos con 2,7 cuando yo estaba de aspirante y ya va por 3,1 y a veces hasta se queda corta. Entonces, en fin, es una recomendación. La reglamentaria, digamos que es lo que pone aquí, que sea que no pueda serle extraída o introducida de adulto en la pata. Entonces será descalificado, ¿vale? En el Goal, en el caso, sí hay más consenso. 2,9 no suele variar. Os explico un poco cómo se interpreta una anilla, ¿vale? Si os fijáis, la E significa España, la 8 significa la federación en concreto. Hay muchas federaciones en España. Tengo el listado, si alguno lo quiere en concreto porque quiere saber un poco de qué federación tal, no tiene más que escribirme por Facebook o por WhatsApp, hablar con Raimundo y le pasa mi teléfono. En este caso, E es España, 8 es la Federación Ornitológica de Andalucía, 20 es el año en curso, 2020, 2,85 es el número de criador, 2,9 digamos que es el calibre de la anilla, la distancia que hay entre una punta y otra de la anilla, y 155 es, digamos, el número de serie de ese año, ¿vale? Normalmente las anillas tienen un color específico, cada año va variando. Ahora ya, a partir de ahora, otra cosa. A partir de ahora no será E8, será ES8, ¿vale? Hay una historia política con la COM, en fin, no quiero hablar del tema mucho, pero bueno, ahora será ES8, ¿vale? Si os fijáis, hay diferentes calibres, muchos calibres distintos.
que proporciona cada una de las empresas. Y el color varía, como os digo, en función del año que sea, ¿vale? Y es cíclico, o sea, si en 2019 fue negro, en 2020 es verde, ¿vale? Si os fijáis, 2020 es verde. 2021, violeta. 22 naranja, luego azul, rojo, negro y vuelve otra vez, ¿vale? Siempre especifica el color, el RAL, que es el código del color, ¿vale? Y así ya podéis saber un poco que con este número de criador sabéis si el criador en concreto, el que os ha vendido es el criador de ese pájaro en concreto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. También podéis saber, por ejemplo, si son hermanos, tener una intuición, si son 155, 156, bueno, pues seguramente sean hermanos y si no lo son, poco les falta. Ahora ya entramos en materia, ¿cómo vais? Os escucho. Bien, hasta ahora entretenida la presentación, Roberto. Muy buena. Sí, este año, bueno, este año en concreto yo no, pero sí hay federaciones que sí, que ya tienen ese. Y el año que viene ya, ya estarán todos con ese, ¿vale? Roberto, una consulta acerca de la anilla. En este caso, 2023, hay un campeonato. ¿Hasta qué año el pájaro puede tener el número de anilla de sobreaño o eso es una regla que la pone Muy lo buena que realiza el pregunta. concurso? Sí, eso no lo he especificado. Eso va en función de la sección. En el caso de los exóticos, pueden concurrir a concursos de año, del año en sí y del año anterior, de 2 años. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por lo general los pájaros exóticos están menos evolucionados y su desarrollo y madurez en sí no se logra hasta el segundo año. Por eso suelen dejar un poco más de margen. Hablo en caso de citácida, creo que hasta 10 años anteriores. En el caso de los híbridos, 4 años, 4 colores de anilla. ¿Vale? En el caso de los exóticos no domésticos, eso se ha implantado hace un año o dos, es muy reciente. Han decidido que vaya 3. El año en curso y 2 años anteriores. Se mira siempre por colores de anilla, los 3 colores de anilla. Por lo general en Gol y Mandarín, ya os digo, el año en curso y el anterior. Mirad si, no sé si conocéis estas ilustraciones. Algunos seguro que la conocen, son las griegas, vienen de Grecia. Si tenéis posibilidades del club, la verdad, no es que yo tenga publicidad sobre este tema, pero creo que es una ilustración interesante. Es cara, porque la verdad a mí me costó bastante dinero, pero es bastante bonito. Lo voy a enseñar más de cerca. Sí, sí. Mira. Este en el caso del diamante de Gold. Pues sí, seguramente. Las valen un dineral. Eso vienen todos de Grecia, de una página específica griega. Está muy bien. De hecho, te habla de las mutaciones más recientes que hay y todo. Falta el rabadilla amarilla, que... Ah, no, está aquí. Está aquí también. Están todos. Y en el diamante mandarín igual. Lo que pasa es que en el diamante mandarín faltan muchos, pero bueno, está bonito. La verdad que ayuda mucho un poco a comprender cómo son todas las mutaciones, qué colores tienen y en un vistazo, ¿no? Se ve todo en un vistazo. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues si no tenemos ninguna pregunta más, me voy para hablar un poco de la estructura, de los defectos típicos del mandarín, estructura de efectos típicos del Gold y luego, sí, Raimundo, tú que hablaste conmigo,
Si tenéis alguna cosa en concreto que queráis ampliar, que queráis ver un poco mejor, yo no tengo ningún problema y además también tenéis charlas en YouTube sobre el mandarín, que vienen muy concretas, y charlas en YouTube sobre el diamante de Gold, muy extensas, de 1 hora y pico o tal, pero y ahí se habla un poco de todo. Sí, Pablo, habla directamente, porque es que yo no, cuando estoy presentando no tengo lo de la mano levantada, no lo puedo ver, ¿vale? Así que, Por ejemplo, ¿en qué nos tenemos que fijar nosotros que vamos a presentar los pájaros, por ejemplo, a una competición? Ya bien nos explicaste en qué se basan ustedes en el enjuiciamiento. Eh, ¿qué, qué podríamos nosotros mejorar para cuando nosotros vamos a presentar un pájaro? Porque hoy día nosotros nunca hemos participado en una competencia, por lo tanto sería tan fácil como tomar un pájaro de nuestro aviario y presentarlo. Pero sé que hay criadores que los preparan un poco antes para que se vean mucho mejor. Eso es lo que nos interesaría, yo creo. bien. Pues en concreto, en el caso del diamante mandarín, hay un problema por lo general acusado, que es que el mandarín tiene mudas continuas y remuda con mucha facilidad cuando se estresa. Entonces los criadores por lo general lo tienen bastante tiempo antes en la jaula de cría, ¿vale? Y, o sea, en la jaula de concurso, perdón, los tienen mucho tiempo en la jaula de concurso y los animales están ya muy acostumbrados a la jaula de concurso, entonces cuando llega el concurso lo dejan ahí, no tienen gran estrés y no remudan, ¿vale? Muchas veces cualquier cambio en el aviario, ya sea de temperatura, de horas de luz o cualquier de ese tipo, hace que el diamante mandarín remude. Ese es uno de los grandes problemas que tiene. Por supuesto, estamos hablando de un concurso de belleza, importantísimo que estén limpios, o sea, que tengan a disposición bañera toda la posible durante un par de meses antes del concurso. Hay gente que concretamente los lava, también hay gente los lava y luego los seca. En internet podéis ver todo tipo de artículos al respecto. De todas maneras, si alguien quiere hablarme, preguntarme en específico cómo se haría, pues le busco un artículo concreto y lo puede ver en específico. Yo normalmente no lo hago, yo normalmente le doy a disposición bañera todo el tiempo. Sí es verdad que aplico crema hidratante en las patas y en el pico, pues suelen tener muchas camosidades, tanto el Gold como el mandarín. Y con que le des una vez al mes, un par de meses antes del concurso, sobra. Tener en cuenta que desde que tú arrancas una pluma hasta que nace completamente y está completa en crecimiento, creo que son unos 48 días. Así que 48 días antes es muy importante que cojáis al pájaro y reviséis todas sus plumas. Si hay alguna pluma quebrada o partida o que no ha mudado, esa pluma hay que quitarla. Os lo ponéis en el calendario. Yo de hecho me lo pongo en el calendario, ¿eh? Pongo 48 o 50 días antes, me lo pongo en el calendario y le arranco todas las plumas que no están bien. Por supuesto, tenemos que hablar de un concurso de belleza y tenéis que ver que el pájaro no esté obeso. Si está obeso, le bajáis la cantidad de comida que tenga o lo ejercitáis más, es decir, lo soltáis en voladera, ¿vale? Eh, y básicamente es eso. Luego ya el conocimiento que tengáis del estándar hará que tengáis más claro si es bueno o no es bueno. Por eso yo no me puedo meter en el estándar porque esto sería otra charla directamente, pero sí os voy a dar pinceladas, ¿vale? Para que vosotros sepáis cuáles son los defectos graves, las cosas que digamos no hace que el pájaro no entre por ahí, ¿vale? Y ahí es donde ya me meto en la presentación, ¿vale, Pablo? Y ahí hablo un poco específico de ese tema, para que sepáis por lo menos a grosso modo los defectos más graves, para que ni siquiera lo preparéis. Hay gente también, otra cosa, por ejemplo, hay gente que tiene pájaros que son muy nerviosos y cogen en la bandeja del suelo de la jaula, le ponen agua, todo el suelo es agua. Entonces el pájaro si cae al suelo se moja.
¿Qué hace? Que genera en el pájaro que cada vez que se moje se relaja. Entonces, cae al suelo y llega a un punto en el que ya no está cómodo en el suelo y siempre va a estar en el posadero. Eso es una forma poco radical de conseguir que el pájaro esté en el palo siempre. Hay gente que ni siquiera los mete en la jaula de concurso. Yo, por ejemplo, los Gould, los mandarines sí los he metido en jaula de concurso casi siempre, pero muchísimo tiempo antes, ¿eh? Porque es que realmente lo pasan regular, porque les cuesta encontrar la comida, les cuesta encontrar el agua. El Gould sigue siendo muy torpe para eso, pero un poquito más inteligente que el mandarín si lo es. Y los dejo en individual, en jaulas de cría, de 60, la corto por la mitad, en 30, que es más o menos una jaula de concurso, lo que pasa es que es más ancha, y ahí meto un pájaro por cada uno de los pájaros que va a llevar a concurso. Entonces nunca van a estar en contacto con otros pájaros. ¿Por qué? Porque estando en contacto con otros pueden tener peleas. Hay pájaros que siempre se hacen más dominantes. Esos son los que van a estar perfectos. Pero hay un pájaro que a lo mejor es mejor y no es tan dominante y eso va a hacer que ese pájaro se estropee. Porque los demás no lo dejan comer o le pican. En fin. Por eso intentar mínimo 48 días, que es desde que le arranca las plumas, desde ahí en adelante que estén solos en su jaula de cría, partido por la mitad o en la jaula de concurso. ¿Vale? Y con bañera a disposición. Ahora, viendo un poco los defectos más graves, ¿no? Más típicos que tenemos que observar. Fijaros, voy a seguir el estándar holandés. Las últimas ilustraciones que ha sacado en 2021. Vamos a ver. A Fernando Galvez le va a quedar claro esa información que diste ahora, Roberto. Perdón, Lisandro, no te escuchaba. ¿Me puedes decir? Te digo que a Fernando Galvez le va a servir bastante la información que pasó usted sobre el tema de la preparación del ave ante concurso. ¿Le ha servido? Es que te escucho regular. Bueno, entiendo que le ha servido, ¿no? Es que ni te escucho ni te veo porque como estoy viendo la presentación... Madre mía. Bueno, os explico un poco el estándar holandés. Creo que como es el último más reciente, el español también es muy reciente, pero tiene unas ilustraciones muy interesantes que se ve claro, ¿no? Cómo tiene que ser el diseño y la estructura. Aquí veis el diseño perfectamente. Y la estructura, faltaría el color, ¿vale? Que en el estándar se suele explicar bastante bien qué color en concreto tenemos que buscar. Pero en el estándar holandés, pues bueno, podéis ver un poco la silueta que tiene que tener un pájaro de toda la vida. Más evolucionada que anteriormente, con unos buenos flancos bien anchos, ojalá lo mejor 3 filas de puntos, eso sería lo ideal. La cuestión es que sea lo más ancho posible y con unos puntos muy pequeños y muy bien delimitados, ¿no? Que no sean ondulados como sería en el pecho negro, en forma de óvalo. Eso no está bien, lo más importante es que sean redondos y bien marcados. En el caso del pecho negro no, tiene que ser ovalado, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando del caso concreto de gris. Ya igualmente en YouTube tenéis las charlas de la Federación Argentina sobre el mandarín y el Club Español sobre el Go. La cola, pues lo mejor posible. No siempre va a estar perfecta, a veces es muy difícil y en los pechos negros será diferente, en las mejillas será diferente, pero bueno, en la mayoría de los mandarines tiene que ser una cosita así. La línea de la lágrima justamente así, un poquito curvada, desde en el inicio más ancha que más fina en el final. La mejilla lo más ancha posible, bien delimitada, sin que salgan manchas por aquí alrededor, típicas manchas de lo que sería el pecho negro. En las alas no debe haber contornos brunáceos o marrones.
del tono que tendría los flancos. Eso no debería de haberlo, tiene que ser un gris impoluto, un bruno impoluto, sin contorno. En el caso concreto de los pechos negros sí tiene que haber un doble bordeado en blanco y en marrón. En el caso concreto del pecho blanco tiene que haber un bordeado en blanco. En fin, ya depende de cada una de las mutaciones. Un diseño de principio a fin, cebrado. Aquí tiene que haber cebradura y aquí tiene que haber cebradura. Y un pecho ancho y uniforme. Hay veces que tienen el pecho mucho más ancho de un lado que del otro. En fin. Ahora, hablando específicamente de la cabeza en sí. Una cabeza ancha, vista de frente y no estrecha, igualmente desde arriba. Tampoco tiene que ser redonda completamente, pero bueno, ancha en sí, ¿no? Vista desde arriba. En el caso de la forma de la cabeza, si os fijáis, este es el ideal. Lo más importante o lo que cambia realmente es la línea que delimita desde la frente hasta la nuca, ¿vale? Importante que sea ondulada y que salga del pico un poco recto y haga una buena forma de cabeza, redondeada, ¿vale? Si os fijáis aquí ya un poquito más recta, aquí ya es completamente plana, bueno, recta y aquí ya es completamente plana y aquí aparte de plana es pequeña. ¿Vale? Esto sería, pues bueno, esto sería el ideal, pero es muy difícil de conseguir. Siempre hay que intentar tender a una cosita así. Ojalá conseguir todos los pájaros así, ¿no? Pero bueno, intentar que sea así, que no sea plana, ¿vale? Que haya digamos, ondulación. En el caso del pico, aquí estamos hablando del pico. El pico proporcionado a la cabeza, ¿vale? No nos obsesionemos con un pico corto, corto, corto. Esto ya implica, este pico implica un montón de defectos en plumaje y un montón de defectos en posición, porque el pájaro es un diamante mandarín inglés, no es un pájaro de concurso de color, ¿vale? Entonces no podemos obsesionarnos. En el caso del Club Español del Mandarín, se abrió una gama específica para estos mandarines, que son los mandarines de postura, en donde solo se mira la estructura, que es diferente a esta. Mucho más redondeado, pico mucho más corto, cabeza súper redondeada, dorso recto, en fin. Sea un poco más tolerante con el color y el diseño, directamente casi ni se mira, ¿no? Solamente se obsesionan con la estructura. En este caso, pues el pájaro tiene que ser un conjunto, no solamente la estructura, tiene que ser el color, el diseño, ¿vale? El pico, si es alargado, malo. Si el pico es alargado y encima la cabeza es pequeña, pues peor todavía, ¿vale? Un pico más puntiagudo, pues tampoco es bueno. Si es un poquito más puntiagudo, mejor. Desde luego, este pico es el que mucha gente está obsesionada con él, pero este pico implica un montón de defectos, como ya digo, de plumaje, de posición, de color, de diseño, en fin. Ahora, fijándonos en el ojo, como ha dicho anteriormente Cristian, lo importante es que el ojo sea redondo, que no se achine, ¿vale? O que no se achine completamente, o que prácticamente el pájaro ni vea, ¿vale? Esos son defectos también importantes del diamante mandarín que hay que intentar corregir, ¿vale? En el ojo no hay tanta obsesión todavía, porque primero estamos buscando el pico, a la gente está más obsesionada con el pico y la forma de la cabeza. Ojalá todos tuviéramos esta forma de cabeza, este pico, pero no es fácil, no es fácil, ¿vale? Y ahora, hablando de los defectos típicos del mandarín, pues bueno, aquí tenéis una lista completa de defectos, ¿no? El mentol melanizado del principio, aquí tiene que haber un diseño, estamos hablando del diamante mandarín gris, tiene que haber un marmeado, es decir, un punteado en negro en todo lo que es la cabeza, la cara tiene que ser blanca, la mejilla tiene que ser un poco redondeada, más ancha arriba que abajo, la mejilla bien delimitada. Si os fijáis aquí se va un poquito arriba por el ojo, he cogido un pájaro malo. Si veis aquí un velo brunáceo en primer año, no lo vamos a penalizar mucho, pero sí es bueno que sea lo más gris posible. ¿Veis? Ese marrón no es bueno. En primer año podemos tolerarlo un poquito, pero no mucho. Y el bordeado en blanco, eso es un defecto grave. En un mandarín gris, en un mandarín pecho blanco, no. De hecho, es una tipicidad, es algo que tiene que tener. Para que le falte Roberto, pulgues.
Una Sí, consulta, ese que ahí sale como el velo brunáceo, ¿eso no sí. tiene nada que ver con los ocelos? Sí, bueno, es que el velo brunáceo está en el dorso, que también puede aparecer en el dorso, o sea, que puede haber un gris tirando al bruno, pero los ocelos se refiere básicamente a esto de aquí, Ya, ¿vale? y en el Lo mandarín que bordea gris, las plumas largas. ¿no debiese Sí. tener ocelos? ¿O el ocelo es parte de? No, no debería. En el clásico no. En el clásico Por no. ejemplo, en el pecho negro sí. En el pecho negro tiene que tener ocelo en bruno y en blanco. Un doble bordeado. Sería lo ideal. ¿Vale? Ya, Tanto en macho como en hembra. En hembra sale muy poquito, pero sale. eh, pero en el clásico no, ni en el gris ni en el bruno. Eh, Otro en donde también aparece en el pecho blanco. En el pecho blanco sale un bordeado, un ocelo en blanco. ¿Vale? No tiene que ser muy acusado, pero sí un poquito. Es que esto ya depende del color, claro, es lo que os digo. Quiero meter en el estándar concreto, pero sí quiero dar una pista. Para meterme en el estándar completo tendríamos que quedar otro día, ¿vale? Los puntos de los flancos, ya os digo, los más redondeados posibles. Un flanco continuo, o sea, que empiece aquí y acabe aquí. No empiece aquí y corte aquí, ¿vale? Sino que no se vea nada más que esto, no, hasta el final. Aquí falta un poquito, ¿vale? Que no levante tampoco, poco. En el aviario cuáles son los mejores, pues tenéis que ver el que tenga el mejor diseño de mejilla, el que tenga el flanco más continuo, ¿vale? El grande de estructura, y luego ya va este tipo de efectos de diseño y de color. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir la planeamiento. Si lo más importante es el tipo de la estructura, lo primero que yo tengo que observar en mi pájaro es el tipo de la estructura. Luego me voy al diseño, ¿vale? En ese orden. Y por supuesto, en un concurso de belleza, la pluma tiene que estar perfecta, el pájaro tiene que estar limpio, sin escamosidades y bien adaptado a la jaula, ¿vale? Y eso es adiestramiento y tiempo, ¿vale? Aquí, digamos, la diferencia entre el australiano y el Timor. Timor mucho más pequeño, también hay más diferencias, ¿eh? El Timor, por ejemplo, no tiene cebreado en el pecho. Todo esto que veis aquí sería del tono de esta parte, gris, todo completamente, ¿vale? Esa es la gran diferencia del Timor. El problema cuando le metes mutaciones, ya no vemos si ese cebrado lo tiene o no, y ya empiezo yo a pensar que es una mezcla de los dos. ¿Vale? Si os fijáis, el australiano, que es el de concurso que se suele ver, es el exótico doméstico, el F1, y el otro es no doméstico. No, todavía no tiene mutaciones, no está muy seleccionado, es mucho más pequeño, mucho más estilizado. Entonces, además el canto es diferente. Estos pájaros están en la isla de Timor y estos son más del centro de la parte seca de Australia. Y digamos que el Timor tiene un canto diferente, ¿veis? El canto del Timor es más rápido y tiene más notas que el australiano. Y por eso ahora ya no son subespecies. Esta y esta no son dos subespecies. Ahora ya se consideran dos especies distintas. Para que, bueno, una pequeña observación. El flanco levantado es un defecto. Hombre, normalmente el mandarín suele tener el flanco levantado, pero al 100% del tiempo y muy levantado es un defecto, ¿vale? El diseño pectoral es irregular, si os fijáis está infiltrado en naranja, ¿vale? Pues este pájaro era portador de pecho naranja. Cogí uno con muchos defectos para que se viera bien. El vientre tiene que ser lo más blanco posible. Esto estamos hablando del diamante mandarín gris, vuelvo a recordar. Si estamos hablando de un diamante mandarín mejillas, pues cuanto más feomelanina tenga en el vientre, mejor. Y cuanto más uniforme sea, mejor. ¿Vale? Intentar que el corte aquí sea lo más uniforme posible, que no haga esta punta de aquí. La lágrima, como ya os dije, más uniforme, no tan irregular, no el corte así tan en sierra. El pico con escamas, pues bueno, eso se consigue con una crema hidratante, le echa un poquito de crema hidratante unos días antes, la absorbe bien y suele funcionar.
le falta oxidación en la zona de entre el lore, que es la zona entre el ojo y el pico. Esto suele pasar en algunos mandarines, ¿vale? Y en fin, esos serían los defectos así más graves de un mandarín, ¿vale? Si tenéis alguna cosa en concreto que queráis ver, esto también lo tenéis si lo queréis ver en calidad, en mi Facebook. Está entre las fotos que hay, lo miráis sin problema y os lo descargáis y la tenéis a mano, ¿vale? ¿Alguna duda con el mandarín? ¿Alguien que quiera entrar en duda sobre algo en concreto, sobre el color, el diseño, la estructura? Por acá todo clarísimo. Vale. Bueno, pues vamos con el goal. Aquí os muestro el goal. Pido que no distribuyáis estas imágenes porque estas, por ejemplo, en concreto, las hicimos para un libro que íbamos a hacer del goal. Ahora está un poco parado el tema, pero para que veáis un poco cómo sería desde arriba, de frente, detrás, de abajo y en perfil. Esta fue una foto, una ilustración que hice con Norberto. Bueno, la hizo Norberto, yo solamente le ayudaba un poco en la idea. Y está fenómeno, está bien, yo estoy muy satisfecho por ello, ¿vale? Tanto el color, lo logramos bastante, como todo en general. Que el macho, volvemos a repetir, la estructura de la cabeza es muy importante, que no salga recta enfrente y que desde delante se vea ancho y desde arriba también, ¿vale? El pico, intentar que sea corto. Esto en España cada vez está más logrado, cada vez más fácil, pero aún así es complejo, porque es lo más difícil que tiene el gol, conseguir una buena estructura. ¿Vale? El color está cada vez más logrado. En los pequeños el color es mucho mejor siempre porque son más intensos, pero en los grandes cada vez se está logrando mejor. Hay un... Para que tengáis una idea, la gente se piensa, cuando yo he hablado con gente que, por ejemplo, no ha estado nunca en un monográfico del Goal en España, se piensa que si hay 1300 goals, 800 goals son buenísimos. Y la verdad es que realmente son excepcionales de los que dices, o pájaros que no has visto en otro lugar del mundo, a lo mejor son 20, ¿no? El resto de ejemplares son de muy buena, una media alta calidad, pero no son súper excepcionales. Pájaros que ves súper excepcionales, a lo mejor hay 20 o no llega o 15, ¿vale? Pero es que esos marcan la diferencia. Eso es lo que hace un poco como cuando estuve en Inglaterra. Allí realmente a lo mejor concursan 10 parejas o 15 de mandarín. Las 10 parejas o 15 de mandarín no son buenas, pero es que hay 2 o 3 que son increíbles, ¿vale? Y eso a lo mejor es lo que hace que marque la diferencia. En fin, para que tengáis una idea, que pájaros buenísimos sale uno de muchos. O sea, a un criador excepcional top le pueden salir 4, 5 pájaros buenísimos ese año. Pero es que lleva 3 años sacando 4 o 5, al final junta 15. Muy bueno, muy, muy bueno. Y en una cuestión de 3 años tienes 15 pájaros excepcionales. Y eso es lo que hace que parezca que el aviario tiene una variedad increíble, pero a lo mejor este hombre cría 100 pájaros, 120 pájaros, y de los 100, 120 hay 5 que son muy buenos, los demás están bien, pueden mejorar en algunos aspectos, hay algunos que son un poquito mejor, pero por lo general no salen tantos buenos como la gente pueda pensar a priori, ¿vale? Defectos típicos, aquí sí es verdad que tendría que ampliar un poco más, pero importante. En el plumaje, que no haya hendiduras, ¿vale? Hendiduras significa que hay una discontinuidad en el plumaje, tanto en el pecho como en el dorso. Que no haya melanismos en el mentón, o sea, que no haya plumas blancas, eso es un defecto grave. La hendidura también es un defecto grave. Que no tenga plumas en la máscara negra. Los machos no pueden tener plumas en esta zona negra. Las hembras sí, por supuesto. Es que de hecho es una particularidad de ellas mismas, ¿no? Las mejores no lo tendrán, pero eso pasa en casos muy excepcionales. Pero alrededor del pico no puede haber plumas negras. Hay que intentar que no. Normalmente los que tienen plumas negras tienen un ribete más ancho y eso se puede seleccionar
y nos puede ayudar a mejorar, por ejemplo, ribetes como este, que es muy, muy finito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una discontinuidad, una irregularidad, que es un defecto. No es un defecto grave, pero es un defecto, ¿vale? Sí es un defecto grave que tenga negro alrededor del pico, ¿vale? Eso es simplemente una forma de seleccionar, por ejemplo, para cabeza negra o seleccionar para lograr un ribete más ancho, ¿vale? La diadema no se puede extender mucho, hay que intentar que no se extienda mucho y que el contorno de la máscara sea lo más regular posible, ¿vale? En caso de la nuca, hay que intentar que el color que tiene el dorso se extienda hasta el final de la diadema, que no quede aquí una zona amarillenta. Es muy común, ¿vale? Que aparezca, o sea que no lo consideraría un defecto grave, pero si tiene una mancha aquí amarilla que se nota desde lejos, eso es un defecto, ¿vale? Es un defecto grave, ya. Si se nota un poco, no pasa nada. Y en las hembras vaya a verlo igual. Si en las hembras falta color en toda esta zona de aquí de la mejilla y en la parte de la nuca, pues en los machos va a pasar esto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Luego, pues nada, que los colores sean uniformes, el pecho tenga un color uniforme de principio a fin, que corte bien, haga un diseño bonito, que esté completo de plumas, ¿vale? Que el ribete sea lo más regular posible, que la diadema también. En fin, poco más que... también otra cosa importante, bueno, la cola que esté bien lo mejor posible. Cuanto estén más los fillets estén un poco más, estén más alargados y estén más completos, mejor. ¿No? Es muy difícil conservarlos perfectos, pero bueno, hay que intentarlo, ¿vale? Otra cosa importante, los diamantes de Gold de primer año, por lo general todas estas plumas, que son las que no mudan el primer año, las plumas largas, las de la cola y las de las alas, no las mudan el primer año. Entonces estas plumas suelen tener un bordeado brunáceo, de juvenil. Si lo tienen muy acusado, si se ve muy evidente y llega hasta estas plumas terciarias, entonces ya sí es un defecto grave. Pero bueno, si tiene aquí un contorno leve, no es algo muy sustancial. Ahora, si tiene un contorno aquí y todas estas plumas también tienen contorno marronáceo, entonces ese pájaro en primer año no lo utilizáis, utilizarlo en el segundo año. O quitarle las plumas poco a poco, ¿vale? La vais quitando las plumas, no le mudáis todas las plumas de ala de una vez, pero sí mitad y mitad o un tercio, ¿vale? Y vais haciendo eso poco a poco. Y bueno, hasta aquí la conversación. Ha sido 1 hora y media, un poquito más. No quería extenderme mucho más, la verdad. Porque... Eh, Sí, yo tengo una pregunta sobre el momento de preparar el mandarín. A mí me han llegado el consejo de que no utilice mucho la bañera por lo mismo del problema de la muda. ¿Es así o tú igual recomiendas, vamos, yo le ponía sí, la sí. bañera todos los días y me dijo, un conocido me dijo, no, lo ideal es que no le pongas todos los días? ¿Y qué convendría más? ¿Lavar al pájaro, o sea, bañarlo o con la bañera está bien? Sí, sí, no. La recomendación que te dé un criador de mandarín sobre el tema de bañera, pues también influye, ¿eh? O sea, yo le haría caso y utilizaría la bañera a lo justo también. Pero sí es importante usarla. Es que hay que usarla. Pero a lo mejor todos los días no, ¿vale? Pues no lo uso todos los días. Y echarle a la bañera una gotita de champú neutro, han dicho, ¿eso sirve? Eh, Hay veces que no lo aceptan. Hay gente que le echa sales de baño, eso sí. Pero si le echa un champú o alguna cosa así, el pájaro no se baña. No se baña Ah, porque tiene que beber, bebe, intenta beber de ese agua y ve que no le gusta y ya no se baña, ¿vale? entiendo. A lo mejor algunos sí, pero por lo general no. Claro, Perfecto. claro. Trucos a la hora de preparar pájaro a concurso hay miles. Yo no me obsesionaría con eso, me obsesionaría con conseguir que el pájaro esté pulcro en plumaje, que esté pulcro en presentación, en pata, en pico.
Eso es fundamental. Hay que pensar siempre que estamos en un concurso de belleza. El pájaro tiene que estar presentado perfecto. O sea, yo no puedo ponerte defectos en limpieza, en salud. Eso no son, digamos, no son aceptables, porque eso causa una mala imagen para la gente que no conoce el mundo de los pájaros y va a un concurso por lo que sea a verlo y ve un pájaro sucio, enfermo, maltratado. No, ese pájaro no cumple con los estándares ya de por sí, ¿no? O sea que tenga un defecto mayor, peor, en color, en diseño, bueno, puede mejorar. En estructura, sí es verdad que es más evidente, porque si un pájaro más pequeño o un pájaro más grande, se nota bastante la diferencia, si hay pájaros pequeñitos o hay al lado un pájaro más grande, pero en defectos de color, diseño, se mejoran con tiempo y trabajo y poquito a poco, utilizando la ley de la compensación. Metes siempre un pájaro con un ribete más grande y le metes otro con un ribete un poquito más fino. Al final salen pájaros intermedios que suelen venir muy bien. Por eso la gente, los extremos en sí de las parejas, se lo suelen quedar. Un pájaro que tiene un ribete muy fino, pero bien delimitado, se lo suele quedar. ¿Por qué? Porque es un pájaro difícil de ver o un pájaro que tiene ni un solo defecto en la nuca y luego el pecho lo tiene fatal, no le importa, le mete un pecho blanco, ¿vale? Hay que, en fin, hay que ir viendo todas esas cosas. Roberto, y en tu experiencia, el lore del ojo del dorso claro, por foto y temas por el estilo, se puede llegar como a apreciar perfecto, pero tú has apreciado un lore, sobre todo en el dorso claro, que se tiende a desparramar en la zona blanca. ¿Tú en tu experiencia has apreciado algún dorso claro que tú digas es perfecto el lore, o simplemente es muy difícil o no se consigue? Es muy difícil. El dorso claro es un pájaro muy complejo porque fundamentalmente tienes que conseguir que el color haya un contraste entre cabeza y dorso, porque la estructura de Ujú. la pluma de la cabeza y la del dorso es diferente. Entonces el tono tiene que ser diferente. ¿Qué ocurre? Que tú, si diluyes mucho, vas a conseguir menos contraste, pero algo más de contraste. Cuanto más diluido esté, más contraste se va a ver, pero más fácilmente te va a aparecer el defecto en el lore, justo encima del ojo. Cuanto más oxidado sea, menos defecto va a haber aquí, pero no va a haber casi contraste entre cabeza y dorso. Entonces, llegar a un equilibrio en el tono es algo realmente complejo. Porque si no te falla el tono, te falla el diseño. Y si no, la estructura. Es un pájaro difícil, porque tienes que conseguir ese contraste. La gente le mete más que, como tú bien sabes ya, seguramente, más que inglés, más que de ojos negros, pero me mete más que de ojos negros con mucho marmeado. O sea, toda la cabeza tiene mucho diseño. Y luego el Muchos dorso es puntos. blanco. Y así es como consiguen más contraste. Pero aún así, hay que intentar buscar un equilibrio, una sombra. Al menos una sombra encima del lore, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Roberto. Trabajar en ese sentido. Con uno más oxidado, uno más claro. No te puedes dejar atrás ni los oxidados ni los claros. Normalmente tienes que intentar tener oxidados porque diluir es muy fácil. Lo difícil es oxidar, ¿vale? Y luego ya pues buscas contraste. Eso ya buscando ejemplares que consigas, en fin, con trabajo. Entiendo, Roberto. Muchas gracias. Nada, a ti. Entiendo que ya estáis todos cansados porque al final 1 hora y media de atención es muy, muy complicado y siempre escuchando a la misma persona al mismo tono, pues ya, por mucho que nos gusten los pájaros, al final uno se aburre un poco. Pero bueno, yo he intentado explicar un poco, ya os digo que siempre me voy a tener disponible por Facebook, sobre todo, que no le pide mi teléfono a Raimundo, que no hay problema, yo os echo una mano en lo que necesitéis porque lo he hecho toda la vida y a mí no me importa. ¿Vale? Bueno, pues me alegro, me alegro. La cuestión es que
como veis, no he podido entrar en profundidad en ninguno de los temas, pero sencillamente porque si entro en profundidad se nos va la noche aquí. Aquí ya son casi las 2 de la... Entonces, claro. Y yo, porque me he dedicado muchos años a acumular información, pues tengo, por ejemplo, vemos el color de, por ejemplo, de un diamante mandarín mejillas. Pues nos podemos poner en in situ a comparar qué dice el estándar francés, qué dice el holandés, qué dice el de la Com, qué dice el español, qué dice el brasileño, y podemos ver una visión en conjunto de qué es lo que acaba siendo la mutación o cuál es la preferencia en conjunto de esto, ¿vale? Entonces se puede entrar en profundidad, como os digo, hasta el infinito. El problema es el tiempo, no es otro, ¿vale? Y cuando tengáis alguna historia, Sebastián, sin problema. Alguna historia me refiero a algún tema concreto que queráis ver, intentamos concretar. Yo ya os digo, en fin de semana para mí es más difícil porque normalmente estoy fuera o estoy de fiesta o estoy en un concurso o estoy en una reunión, en fin. Para mí es más difícil hacer este tipo de charlas. Pero entre semanas tengo bastante disponibilidad porque mi trabajo me lo permite. Así que ya más fácil para mí, ¿vale? Maravilloso. Hola, una consulta. Sí. Usted dijo que la jaula de cría la dividía en dos. Uno puede dejar 48 días antes el pájaro en la jaula de cría completa y dividirla después, como para que no esté tanto tiempo en una jaula tan chica. Sí, por supuesto. Incluso puedes dejar un pájaro por cada jaula de cría. No, no importa. La cuestión es que cuando tú pases por delante, el pájaro esté tranquilo, se adapte a verte, se acostumbre a verte. Que cuando vea a un desconocido no haga el típico revoleo de salir contra la pared de la jaula. ¿Vale? Esa es la clave de intentar meterlo en una jaula más pequeña. Que él Mm, se acostumbre a la dimensión, se sienta un poco más seguro y esté un poco más. De hecho, las jaulas, por ejemplo, que tienen tapa alrededor, no tienen una rejilla solamente en el frente. En esa los pájaros se suelen comportar un poco más tranquilos, porque está un poco más resguardado. Pero aquí la intención de todo eso no es más que conseguir domesticidad, es decir, que no se asuste cuando te vea, para que cuando esté encima de la mesa del juez pueda verse tranquilo, encima del posadero, saltando de uno a otro y bien, ¿vale? Normalmente yo como en juicio pongo 4 jaulas y de los 4 el que esté más en ese momento lo voy enjuiciando, voy viendo su planilla. Y luego, cuando termine ese pájaro, giro la jaula y me quitan ese pájaro y ponen otro. Y mientras tanto, pues voy al siguiente, ¿vale? Doy unos minutos y yo no pierdo tiempo en ese sentido y optimizo un poco el enjuiciamiento así, ¿vale? El reglamento dice cuantos más pájaros en la mesa, mejor. Normalmente, si pones más de 4 pájaros, te vuelves loco. Porque al final están todo el rato desviando tu atención, ¿sabes? Y no te centras un poco Por eso pongo nada más que 4. Los de jueces de Canarios ponen 2. O sea, tienen ya la vista tan adaptada al pájaro, tienen la planilla tan en la mente, porque hay gente que hace 20 concursos en un año, en fin, hace muchísimo. Y ve 2.000, 3.000 pájaros en juicio, 2.000 o 3.000 pájaros al año. Entonces, en la mente ya tiene la puntuación, nada más verlo del instante, ¿vale? Yo no veo, yo hago 10 concursos, 10, 12, yo no tengo tanta capacidad. Pero sí, necesitas darle un tiempo. Además, los canarios se suben de momento, los exóticos no. Los exóticos tardan un tiempo más. Entonces, por eso pongo 4. Y nosotros como país,
tenemos que elegir un sistema de puntuación o eso uno lo puede cambiar? ¿Bien? Hombre, por supuesto, podéis vosotros elegir vuestra planilla. Yo siempre os recomendaré la de la COM, porque ya está de sobra comprobada, conocida por todo el mundo y en fin, está todo el mundo adaptado, la mayoría de los europeos, los brasileños también se están adaptando, los argentinos conocen perfectamente la planilla. No sé, vosotros podéis hacerla. Yo, como has visto, yo he mostrado todas las opciones que hay, pero siempre voy a recomendar la de la COM, que es la que yo utilizo, claro. Bueno, Roberto, por mi lado te Bueno, quería pues dar las nada. gracias por tu tiempo de hacer esta charla. La verdad, nosotros creamos este club de exóticos porque en Chile estaba en pañales, era más los temas canarios y toda esta ayuda de gente más experta nos ayuda bastante para seguir aprendiendo. Así que en nombre del club te quería dar las gracias por esta presentación. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. A vosotros siempre. Muchísimas gracias por invitarme. Ya os digo. Bueno, pues nada, ya seguimos en contacto. Si en algún momento queréis hablar de alguna cosa más y tal, pues intentamos concretar. Y ya yo siempre voy a estar dispuesto a echar una mano y sobre todo a gente que tiene ganas de aprender y ganas de conocer y de, pues digamos, publicitar el mundo del exótico. Siempre voy a estar dispuesto a eso. Así que nada, un abrazo a todos. Y buenas noches para mí, que Muchas son ya gracias, las 2. Roberto. No, gracias, te pasaste. Vas a tener que Muchas poner un gracias, hasta horario de luego. atención, Roberto, porque te van a llegar muchas consultas. Bueno, iré respondiendo poco a poco. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Gracias. Ay, para que Fernando vaya haciendo las consultas correspondientes. No te cueste tanto, Fernando. Yo también tengo uno acá que da 96.5, no 96.